La justicia, dentro de sus funciones, propende por solucionar conflictos y problemas en asuntos penales, laborales y civiles. Debe garantizar un debido proceso y el cumplimiento de las leyes. De eso estaremos hablando. Así comienza Cortésmente. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Me acompaña hoy en el programa el doctor Didier Grajales Vera. Él es juez de la República, también es especialista en Derecho Procesal, también es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente es candidato a magíster en Derecho, con una amplia experiencia también en el campo de la academia. Y pues viene actualmente también desarrollando su labor de juez en el municipio de Guarne. Doctor Didier, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Camilo, gracias a ti por invitarme y un saludo muy afectuoso a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, doctor, empecemos primero y quisiera que nos pusiera un poco en el contexto de qué entes, qué organismos hacen parte de ese sistema judicial en nuestro país. Claro que sí, Camilo. Pues en términos generales podríamos hablar que hacen parte del sistema judicial o de la rama judicial. Pensamos por las altas cortes, encontramos allí la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Y si queremos ir descendiendo, encontraremos los tribunales de distrito y los tribunales superiores de cada departamento. Después encontramos los juzgados de circuito, los juzgados municipales, donde se encuentran los juzgados promiscuos o juzgados de pequeñas causas. Más o menos es la distribución, digamos, que podemos establecerlo grosso modo. También encontramos dentro de la rama judicial la Fiscalía General de la Nación, que tiene una división, si se quiere, similar un poco a esa división de forma general de los despachos judiciales. El Fiscal General de la Nación, fiscales delegados ante la Corte, fiscales delegados ante los tribunales y fiscales seccionales y locales. O también encontramos fiscales especializados. Pero si definimos abstractamente qué organismos pertenecen a la justicia, encontraremos también de una u otra forma la policía, los funcionarios de la policía con funciones judiciales, encontraremos también a los funcionarios de la SIJIN, encontraremos también a los defensores públicos, encontraremos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, incluso también podríamos en términos generales incluir a la Contraloría allí. Esto de una forma un poco genérica frente a esa pregunta. Hay que, digamos que, enfatizar en algo, y es que esta rama es independiente. En nuestro país sabemos que está la rama legislativa, la parte donde está el Senado, ¿cierto? Cámara, y digamos que la rama judicial, el sistema judicial, toda esta estructura que usted nos habla en este momento, pues esa parte también del órgano, digamos que en este caso donde está el Estado, el gobierno, son esas tres ramas, digamos que hacen que en un país, y en este caso específico en el tema de la justicia, se maneje una independencia entre cada una de ellas. Claro que sí, Camilo. Básicamente desde la Constitución Política, y eso pues viene desde hace tiempo también, la distribución de los poderes, puede que me equivoque, desde Rossiu, se establecía que se dividía en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y básicamente para que haya un funcionamiento adecuado, correcto de estas tres ramas del poder público, pues debe entre ellas profesarse independencia, es decir, una no puede intervenir en la otra y en las funciones que cada una desempeña, aunque algunas veces esa diferenciación o esas funciones independientes de cada una, incluso algunas veces logra como confundirse, porque algunas decisiones, por ejemplo, de la rama judicial pueden afectar incluso decisiones de la rama legislativa e incluso del ejecutivo. Pero en gracia de discusión, las ramas del poder público deben de ser independientes, y entonces en la ejecutiva encontramos de forma muy general los administradores, y los entendemos así, encontraremos a los ministros, al presidente, gobernadores, alcalde; en la legislativa los encargados de expedir las leyes de la República, y en la judicial encontraremos a los organismos que componen la rama judicial, los despachos judiciales, la fiscalía y obviamente los otros que mencioné ahorita, que de forma genérica también hacen parte de esta rama. En ese mismo sentido, de manera muy general, doctor Didier, ¿con qué instrumentos cuentan ustedes para, digamos que, decir esto es ilegal, esto es una contravención? ¿Con qué se cuenta para, digamos que, poder determinar un acto delictivo
o improcedente? Camilo, pues digamos que podríamos diferenciar, cuando hablamos de delitos, si se quiere, allí, cuando se habla de delitos, estamos hablando de conductas que afectan bienes protegidos o que el Estado ha decidido proteger, digamos, de mayor forma o de mayormente, ¿cierto? Cuando hablamos de conductas, contravenciones o comportamientos inadecuados, existen diferentes leyes que establecen qué debe de ser correcto o incorrecto. Desde lo civil, desde lo comercial, desde lo procesal, encontraremos disposiciones normativas que nos dicen cómo se debe actuar en determinados comportamientos, si las relaciones entre particulares, si es entre un particular y entre el Estado, o si es ya en tema de delitos. Pero cuando hablamos de delitos, eso básicamente responde a un tema de política criminal. El Estado, en temas de política criminal, decide establecer qué comportamientos o qué conductas tienen relevancia para el derecho penal y las establece en el Código Penal como perseguibles o castigables. Entonces, básicamente, para responder tu pregunta, es la ley que la encontramos en los diferentes códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral o el Código de Comercio. Y también, no solamente la ley, también tenemos que ir a la norma de normas, la Constitución Política de 1991, y a esa Constitución la complementan diferentes, digamos, normas de orden internacional, donde encontramos los tratados o la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los tratados que hablan de los pactos civiles y políticos, de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, y también encontramos la Declaración de los Derechos del Hombre, que Colombia, en virtud a algunos artículos de la Constitución, el 93 y otros, se adhiere a esos pactos y esas normas rigen también para Colombia y deben de ser respetadas para determinar qué por comportamientos deben de ser castigables desde el derecho penal o eventualmente reprochables desde otras áreas o parcelas del derecho. Doctor, sin duda son muchos los instrumentos, las leyes, los códigos, y digamos que en muchos casos cuando uno como ciudadano pues siente que fue vulnerado, que pues sufrió o alguna persona cercana pues tiene que poner una demanda, digamos que en ese marco que además nos acaba usted de explicar, que es muy general, muy amplio, normalmente uno espera que la justicia y sobre todo cuando se trata de delitos pues que pues yo diría graves o de una proporción mayor, lo que se espera es, digamos, que se tenga como reparación o que se haga justicia cuando la persona es privada de su libertad. Cuando eso no pasa, muchas veces queda como el sinsabor o creemos que no se hizo justicia. Quisiera preguntarle cómo más se puede hacer justicia, porque insisto, y en eso pues también hago parte de los ciudadanos en el desconocimiento que tenemos de todos estos instrumentos. Siempre estamos esperando que una persona que cometió, por ejemplo, un robo, que agredió, que mató, en fin, tantas cosas obviamente muy delicadas y que en el contexto personal pues son muy graves para las personas, pero siempre digamos que se piensa que esa es como la única manera de hacer justicia, que esta persona quede en la cárcel. Pues Camilo, lo que pasa es que entrar a definir, el problema es que entendemos por justicia, ¿cierto? Entonces el concepto de justicia que pueden tener unas personas puede variar o diferir del que tienen otras personas. Pero cuando hablamos de delitos y el ejemplo que me pone es la imposición de medidas de aseguramiento frente al presunto delincuente, ahí lo que tenemos que mirar es que la justicia no solamente está inventada, debe ser vista de cara a la víctima, por supuesto, ¿cierto? En el proceso penal concurren pues, el juez, la fiscalía, como encargada de perseguir penalmente a los responsables, el defensor y el procesado y también la víctima. A la víctima le asisten unos derechos durante todo el proceso y el procedimiento, a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero no podemos olvidar y mucho menos marginar al procesado, porque el procesado es el sujeto sobre el cual también deben de girar garantías procesales. Y yo creería que tal vez las personas demandan justicia y la asocian directamente con la privación de la libertad, tal vez porque de pronto de formas mediáticas se ha establecido que la única forma de establecer justicia es cuando se impone una medida de aseguramiento, pero eso olvida o deja al margen una serie de disposiciones normativas, constitucionales y de estos pactos internacionales en los que se ha ubicado Colombia, donde se establece que la privación de la libertad es la excepción.
me quiero extender un poquito allí, y es que para imponer una medida de aseguramiento se tienen que superar, el juez tiene que superar una serie de matices o una serie de requisitos, y entre esos requisitos están pues proteger unos fines constitucionales, pero además también tiene que sopesar que el proceso penal, como está instituido en Colombia, en garantía de los derechos del procesado, también establece una serie de derechos que son la salvaguarda del procesado, como cuál es la presunción de inocencia. Entre ellos, entonces, básicamente la presunción de inocencia es tratar a quien es perseguido penalmente como inocente. Y eso no significa decir que le voy a imponer una medida de aseguramiento porque sí, o porque me lo reclaman, o porque el delito es muy grave. No, significa tratarlo hasta que se demuestre en juicio que es culpable, no se le puede tratar como culpable. Entonces, esos derechos, por ejemplo, la presunción de inocencia, el indubio pro reo o la duda a favor del reo, es decir, cualquier duda que exista dentro del proceso debe resolverse a favor de él, lo que hacen es siempre pensar que el procesado también es un sujeto de derechos y que los fines que se buscan proteger con las medidas de aseguramiento son diferentes a los de la pena. Entonces, el común de las personas suelen pensar que es que la medida de aseguramiento se identifica o se asimila a la pena, y la pena tiene unos fines muy diferentes. La medida de aseguramiento busca proteger fines procesales. Por ejemplo, que las pruebas que se han recaudado no se puedan ver afectadas con la libertad del procesado. O por ejemplo, que exista riesgo de fuga de que el procesado se va a escapar, por ejemplo. ¿Cierto? Pero si esos fines, que son los que justifican las medidas de aseguramiento, no se cumplen o no se ve posibilidad de que se vayan a cumplir, es innecesaria la medida de aseguramiento. Incluso creo que si todos fuéramos un poco más conscientes del estado de nuestras cárceles, tal vez incluso no reclamarían mejor con tanto furor las medidas privativas de la libertad en centros carcelarios. Desde el 98 la Corte Constitucional ha dicho que las cárceles en Colombia tienen un estado de cosas inconstitucional. Entonces, lo dijo la Corte Constitucional en el 98 y lo repitió en el año 2003, en el año 2015 también en otras dos sentencias, diciendo es que eso se debe a un sistema de política criminal equivocado, y básicamente las cárceles que tenemos son lugares en los que no se garantizan derechos fundamentales. Entonces ahí vienen un montón de problemas. Colombia es un Estado social de derecho que con la Constitución se compromete a garantizar derechos fundamentales, pero aquellas personas a las que les priva la libertad, a los que los priva de su libertad, sin ser declarados responsables, y aún si fueran declarados responsables tampoco significaría que pudiera vulnerarle los derechos fundamentales, la dignidad, las condiciones de estar bien. Para nadie es un secreto que las cárceles en Colombia tienen hacinamiento. Entonces creo que es comprender una serie de circunstancias, una cantidad de aspectos que yo creo que pueden llevar a pensar a que no necesariamente con la privación de la libertad y justicia, sobre todo porque si es la medida de aseguramiento, es la primera parte del proceso, no ha concluido y todavía la persona no ha sido declarada responsable. Y también eso va con lo que te decía, los fines de la pena. Los fines de la pena distan de los fines de las medidas de aseguramiento, porque los fines de la pena buscan, digamos, retribución o fines preventivos, prevenir de forma general o de forma especial, y ahí tiene, digamos, que unas particularidades, tanto positiva como negativamente, ambos fines. Entonces, es un poco muy amplio el entender cómo y por qué la justicia, pero no siempre demandar cárcel para el presunto delincuente no significa per se justicia, porque el delincuente también merece justicia, un debido proceso. Así es. Doctor, en ese sentido, también en aspectos muy cotidianos, ejemplo, los medios de comunicación, y hay personas que pues nos exaltamos y decimos, pero ¿cómo que presunto? Si lo vieron, lo cogieron, y se habla mucho siempre del presunto, y eso a veces para las personas dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le dicen presunto delincuente, presunto violador, presunto ladrón, si la gente lo vio? Y quisiera que de pronto colocara usted en contexto, porque digamos que desde el área de la comunicación existe que solo se le puede mostrar el rostro o decir abusador cuando un juez lo condena. Sí, Camilo, efectivamente, eso es básicamente uno de los derechos o, digamos, las garantías que tiene el procesado durante toda la actuación penal.
Él no es culpable hasta que un juez no diga que es culpable, ¿cierto? Incluso él habiéndose allanado, por ejemplo, aceptado la responsabilidad penal, falta que el juez emita la sentencia condenatoria declarándolo culpable. ¿Por qué? Porque precisamente la presunción de inocencia cobija durante todo el proceso a quien es señalado como presunto autor de que eventualmente demuestre su inocencia. Incluso dentro del proceso existe una carga para la fiscalía. La carga es, el procesado puede jugar un papel pasivo durante el procedimiento y decir, yo voy a esperar, más o menos en palabras así un poco cotidianas, esperar a que la fiscalía demuestre que yo soy culpable, y ese es su derecho, porque la fiscalía tiene una carga, un tamiz, digamos, adicional, tiene que demostrar más allá de cualquier duda que él es responsable. Entonces, si no lo supera, al procesado lo cobija. ¿Por qué? Porque esas son las garantías, no solamente establecidas en nuestra legislación, la legislación procesal penal, la legislación penal, sino que también vienen desde la misma Constitución, refrendadas igualmente por tratados internacionales. Y algo que respecto a la pregunta anterior, pero que se asocia también con esta, es que desde el derecho penal, desde la Constitución, pero también en el Código Penal, en el Código Sustancial Penal y en el Código Procesal Penal, se establece que la libertad es un fin del proceso, es un fin en el proceso e incluso una garantía del procesado. Entonces estas normas establecen que siempre se mire con recelo, con cuidado, garantizarle la libertad al procesado. Y en ese sentido, entonces, hasta que el juez, o sea, hasta que no se derribe esa presunción de inocencia, no puede ser tratado como culpable. Incluso porque el procesado, aún en ese ejemplo que colocas, que haya sido visto, como lo conocemos coloquialmente, con las manos en la masa, incluso pueden existir circunstancias que lo eximan de responsabilidad. Eventualmente podríamos hablar de una legítima defensa, o incluso pueden haber circunstancias que ameriten un error, bien un error de tipo o un error de prohibición. Así es. Hoy estamos nosotros acá hablando de un tema muy importante desde una mirada sobre todo muy educativa, informativa, porque indudablemente todo lo que suscita la justicia, los diferentes actos, siempre conllevan, digamos que desde el desconocimiento de nosotros, en muchos casos como ciudadanos, pues se nos presenta. Y nos acompaña el doctor Didier Grajales Vera, él es juez de la República y pues está compartiendo con nosotros justamente esa información. También quisiera, doctor Didier, en ese sentido, y usted nos hablaba un poco de ese proceso, ¿qué personas, qué organizaciones, qué entes o qué actores más bien están dentro de un proceso de juicio? Porque digamos que para una persona que pues nunca ha estado en un juicio, aunque pues yo creo que la justicia también ha hecho algo muy importante, y es que actualmente se puede tener acceso a estas audiencias y en esa manera pues se comprende un poco cómo se da ese proceso. ¿Qué actores están dentro de un proceso? Cami, dentro de un proceso penal, ¿cierto? Porque diferenciamos del proceso civil y el laboral. Dentro del proceso penal están varios sujetos procesales, como se conoce, ¿cierto? El juez, está el juez, la fiscalía, que es la encargada de presentar la pretensión de acusación o la pretensión penal, o digamos, si se quiere, llevar al procesado al proceso, ante el juez. Está el procesado y su defensor, y esos, digamos, que son los sujetos que básicamente en algunas audiencias necesariamente tienen que estar, casi que en todas. Después viene el Ministerio Público, que en algunas oportunidades es representado por la Defensoría de Familia o el personero municipal, a quien normalmente se le cita las audiencias, pero digamos que eventualmente comparece por las múltiples ocupaciones que mantiene también este interviniente. Y también comparece o puede comparecer la víctima junto con su apoderado a las audiencias del proceso. Entonces el proceso puede iniciar, lo que pasa es que el proceso puede tener diferentes audiencias. Digamos que las más conocidas son la formulación de imputación, la de imposición de medida de aseguramiento, y a partir de allí, una vez finaliza esa, se dan las que son conocidas como las audiencias de conocimiento, donde se dan el juzgamiento de la persona, del procesado. Pero básicamente estas son las personas que intervienen, e incluso también hay algunos procuradores delegados designados precisamente para intervenir en algunas audiencias, pero que son más que todo, ¿cómo decirlo?, con cierto impacto social, pero no en todas y no a todas comparecen. Lo que mencionas del público, claro, el público siempre puede comparecer a todas las audiencias porque las audiencias son públicas. ¿Qué pasa? Que a las audiencias no se les hace publicidad, ¿cierto? No voy a hacer tal audiencia, no, básicamente las personas tienen que estar pendientes y saber qué audiencias se van a realizar para comparecer, excepto en aquellas que son reservadas.
Las audiencias que son reservadas solamente son con los sujetos procesales, por ejemplo, las que están relacionadas con menores, o las que son, por ejemplo, en las que la Fiscalía va a hacer una petición directa al juez, digamos, una solicitud de orden de captura. Allí no podría comparecer entonces cualquier persona y solo se hace directamente entre el juez y la Fiscalía, eventualmente con la citación del Ministerio Público. Doctor, en ese mismo sentido, ese proceso, usted nos mencionaba, hay primero una audiencia de legalización de captura, ¿qué sigue? Porque aprovecho de una vez para hacerle, digamos que, como también expresar un poco el sentir ciudadano, y es que es muy lento el sistema, es muy lento los procesos, muchos de estos procesos que se llevan desafortunadamente precluyen, entonces queda ese sinsabor como que no hubo justicia. Entonces quisiera que nos comentara un poco cómo es el proceso y por qué en algunos casos es tan demorado. Cami, eso se debe a un problema, diría yo, estructural. La rama judicial ha enfrentado, digamos, un problema, lo que yo podría decir, si me lo permiten, un problema estructural en cuanto a la demanda de justicia. El ciudadano del común entiende que tal vez el proceso que lleva ante la judicatura no se le da la agilidad que él desea o que él quisiera. Sin embargo, el ciudadano del común desconoce aspectos que están desde el otro lado de la barrera, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Más o menos hace 10, 15 años, en los municipios existía el mismo juzgado con la misma planta de personales y los habitantes eran una cantidad. Con el paso del tiempo, a la actualidad, sigue siendo el mismo juzgado, con los mismos empleados, pero los habitantes son el triple o el cuádruple. Eso necesariamente que entre más cantidad de personas que hay, más cantidad de conflictos, porque el ser humano, pues, si bien es un ser social, pues también es un ser conflictivo. Y pues el conflicto de alguna forma también ayuda a que la sociedad avance o se destruya. Pero en ese sentido, la demanda de justicia en Colombia es mucha y muchos jueces tienen demasiada carga laboral que les impide de una u otra manera responder como quisiera el ciudadano, no porque no quiera, sino porque es prácticamente una labor imposible de hacerlo en un término más inmediato o más pronto. En ese sentido, Cami, lo que me mencionabas, obviamente el proceso tiene unos términos que hay que respetar sí o sí. Entonces, cuando una persona la capturan y la presentan ante un juez, la primera audiencia es legalización de captura. Puede que eventualmente el fiscal le dé libertad antes de llevarlo ante el juez, pero entonces ahí no hablaremos de audiencia de legalización de captura porque no se hizo la audiencia. Después de la audiencia de legalización de captura, el objetivo de esa audiencia es verificar que a la persona, cuando la aprendieron, cuando la capturaron, le hayan respetado sus derechos fundamentales. ¿Cuáles? Que haya sido tratado básicamente dignamente, que no lo hayan golpeado, que no lo hayan humillado, que le hayan dado eventualmente la posibilidad de comunicarse con un defensor, con un familiar, todos esos derechos fundamentales. Y si se verifican esos presupuestos y no hay violación a las garantías, pues se puede legalizar la captura. Hay que tener en cuenta que la privación de la libertad, la persona debe ser presentada ante el juez dentro de las 36 horas siguientes a la privación de la libertad. Si no se presenta dentro de esas 36, hay una violación a una garantía y por lo tanto entonces habría que declarar ilegal la captura. Y también que la privación de la libertad haya sido con un motivo, digamos que haya sido fundada en cuanto a que haya sido en flagrancia, es decir, que haya sido sorprendida al momento de realizar la conducta, o que exista un mandato de un juez o un fiscal para privar de la libertad. En ese sentido, por simple sospecha no lo pueden presentar a uno ante un juez. Por simple sospecha nunca. No podría privarse de la libertad a una persona por simple sospecha. Eso rayaría con los derechos fundamentales de cualquier persona que sea privada. Y ahí en ese sentido es que también se da otra parte, y es cuando se hace una labor investigativa y se presentan esas pruebas ante el juez para que él permita que se haga una captura. Claro, el juez, porque cuando se hace la labor investigativa, el fiscal puede ir ante el juez y decirle: señor juez, necesito que capturen a esta persona porque existe un riesgo para determinado bien o derecho fundamental. Pero no necesariamente. El fiscal puede ir con esa misma labor investigativa
y evitarse la captura, el ir a, señor juez, voy a poner un ejemplo coloquial, necesito que me libre esta orden de captura porque se me va a volar esta persona, pero si no existe ese riesgo, puede ir ante el juez y decir, señor juez, voy a formular la imputación a esta persona, sin la orden de captura y obviamente sin la posterior legalización. Perfecto. Entonces ahí vendría la segunda audiencia, que es la formulación de imputación, que hay que diferenciar, esto de pronto es un poco técnico, pero es así, el procedimiento ordinario del procedimiento abreviado, porque si es el procedimiento ordinario se hace ante el juez. ¿Qué es la formulación de imputación? Cuando la Fiscalía le comunica a una persona los hechos por los cuales lo está investigando, el delito por el cual lo está investigando y le hace un ofrecimiento de allanarse. Eso es la imputación, una comunicación, comunicación de hechos con relevancia para el derecho penal. De una forma muy escueta la definición. Y después vendría la solicitud de audiencia de imposición de medida de aseguramiento, con el matiz que te daba ahora en cuanto a que no todos los delitos, incluso ni siquiera un delito grave per se, recordemos, per se, significa que se vaya a imponer medida de aseguramiento. Puede ser la persona, digámoslo en el argot popular, el más delincuente de los delincuentes, el más villano de los villanos, pero si no se acredita el fin constitucional por el cual es necesario imponer la medida de aseguramiento, por ejemplo, que se va a fugar, y que se va a fugar no es un argumento, señor juez, es que se va a fugar porque se va a fugar, no. Tiene que ser un argumento motivado, argumentado, es decir, por qué cree usted y eventualmente ha demostrado con indicios, porque cree que esa persona se va a fugar, no porque haya cometido esa conducta, porque no sabemos si la cometió, si presumimos inocencia. Y ya después sigue la etapa de conocimiento, que se divide básicamente en tres grandes audiencias: audiencia de acusación, donde la Fiscalía concreta ya definitivamente con un tamiz de prueba o con un, si se quiere, un grado de probabilidad superior a la audiencia de imputación, la conducta y la relevancia para el derecho penal, y allí se descubren pruebas. Después sigue la audiencia preparatoria, donde la defensa descubre pruebas, y después sigue la audiencia de juicio. Eso es básicamente. Existen otras audiencias, por ejemplo, cuando se pide toma de muestras al procesado, o por ejemplo cuando se pide entrega del vehículo automotor, o cuando se pide orden de captura, que son otras audiencias, digamos, que son importantes también para garantizar derechos de las víctimas y de los procesados, pero que no son tan conocidas, si me permitís la expresión, y básicamente se reducirían a esas 6 audiencias en términos generales. Doctor Didier, pues nos quedan 3 minutos de programa y pues desde ya quiero agradecerle porque quisimos generar este espacio no en términos de generar una postura hacia qué considera la persona, que usted ahorita mismo lo decía, que es justo, si se hizo justicia, porque digamos que ese tema pues es bien complejo. Sabemos que el sistema judicial, como la mayoría de sistemas y sobre todo en nuestro país, pues presenta diferentes inconvenientes, se ve corto en muchos casos, pero sin duda hoy este programa, a la luz de la información, de cómo realmente opera, en este caso, la rama judicial, ha sido supremamente ilustrativo, ha sido realmente muy educativo, porque también nos interesa mucho eso desde acá, desde el programa, y es generar, digamos, que un criterio a partir del conocimiento. Y quisiera hacerle una última pregunta, doctor Didier, y es, digamos que ya desde su trabajo diario, ¿qué aspectos, digamos, que por mejorar, qué aspectos considera usted a nivel también de sociedad? Porque indudablemente a veces como ciudadanos le exigimos mucho a los diferentes estamentos, pero muchos de los actos pues podrían partir de una ciudadanía más educada, más comprometida, con mejor información. Entonces, finalmente, ¿qué mensaje podríamos dejar en términos de esto, de la educación, del conocer, de siempre colocarnos? Porque me parece muy interesante cuando usted al principio decía, pues uno nunca pierde sus derechos, así en algún caso tenga algún delito. Sí, Camilo, pues ¿qué te podría decir yo? Básicamente yo diría, la educación es el pilar fundamental para que cualquier sociedad pueda entender qué lo compone o qué actuaciones componen el desarrollo social. Pero yo diría que para lograr de pronto, si se quiere, una mejor convivencia es tratar siempre de pensar en el otro. Eso sonará pues como algo que lo decimos todos los días, pero a veces se nos olvida. Y es posible incluso que yo piense tener la razón y el otro, quien es mi contrincante en el proceso, también la tenga desde su perspectiva.
A veces ayuda a entender al otro, tratar de colocarse en la posición de él y ver desde sus ojos por qué cree tener la razón en determinado conflicto. Hablemos en un conflicto civil, en un conflicto de familia o en un conflicto laboral o en un conflicto penal. En ese sentido creo que eso podría ayudar a, de alguna forma, nuestra sociedad mejore en muchos aspectos. Pues doctor Didier, muchas gracias. Realmente ha sido un programa, insisto, muy ilustrativo, muy educativo, de mucha información y que considero que en eso también la justicia y el sistema debe trabajar, en generar, digamos que, una mayor información para que nosotros como ciudadanos pues podamos tener en algunos casos la claridad. Yo insisto, muchas veces nos quedamos solo con el acto o el hecho de saber que a veces los medios también pretenden generar una noticia rápido, entonces nos quedamos simplemente en lo que los medios nos dicen y detrás de un proceso hay muchas cosas. Así que muchas gracias, en verdad que ha sido muy importante contar con sus conceptos y pues esperamos que en otra ocasión podamos seguir conversando de este tema tan importante. Claro que sí, Camilo, muchas gracias a ti por la invitación. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.